Bueno, pues buenos días, gracias por venir. Hemos decidido hacer estas sesiones informativas un poco para dar a conocer el proyecto que vamos a lanzar desde el Ayuntamiento, que es el sacar a licitación 3 parcelas que tenemos en la calle de la Barca. Entonces, os quiero explicar un poco, pues bueno, primero presentaros al equipo que ha estado trabajando en el proyecto y luego explicaros también el por qué hemos llegado hasta este momento. El equipo con el que contamos es Minerva y Amanda Acedo, que son 2 abogadas de Pamplona, Javier de Carlos, arquitecto, que ha trabajado junto en el proyecto con Amanda y con Minerva, y por supuesto pues, Lourdes, que es nuestra arquitecta municipal. ¿Por qué estamos hoy aquí? Bueno, pues hoy aquí estamos, pues primero, nosotros desde que entramos en el ayuntamiento pues vimos la necesidad de que Buñuel era un pueblo en el que no se estaba construyendo vivienda. Todos nos preguntábamos que por qué, cuando veíamos que pueblos de alrededor pues se estaban construyendo, que se vendían parcelas y que no había ningún problema. Un poco analizando la situación con pandemia de por medio, pues bueno, pues nos dimos cuenta que Buñuel, pues efectivamente nos estábamos quedando atrás, y que luego, pues uno de los motivos por los cuales no se construía vivienda era pues porque teníamos un suelo que era poco atractivo para poder construir. Entre tanto, estuvimos hablando con el Gobierno de Navarra, mirando a ver qué opciones, qué posibilidades eran las que podíamos tener, y decidimos sacar una encuesta, que es la que lanzamos vía online, y luego también había en formato presencial para la gente que no tuviera esa posibilidad de poder contestarla vía online, pues para conocer realmente las necesidades reales que teníamos en nuestra localidad. Ahí clarísimamente, pues bueno, lo que vimos, lo que se detectó era algo que ya todos conocíamos, pero no lo teníamos con datos, que era un poco lo que nos pedían desde el Departamento de Vivienda del Gobierno, era pues que, bueno, que nuestra gente lo que quería era comprar y edificar y tener su propia casa, que lo que no querían era pues estar viviendo de alquiler o un alquiler de protección durante X años y tal. Entonces, pues bueno, pues ya con toda esta información, ya lo que hicimos, tanto la decisión que se tomó desde el Ayuntamiento fue, bueno, pues ahora sí que ya ha llegado el momento, ya sabemos qué es lo que sucede en nuestro pueblo, ya sabemos qué es lo que quiere nuestra gente, pues bueno, pues ahora ya tenemos más claro qué es lo que podemos sacar. Y es de ahí que el Ayuntamiento hemos estado trabajando pues, junto con el equipo para poder sacar esas tres viviendas. Hoy lo que pretendemos en esta sesión es acercaros un poco ese pliego, intentar resolver algunas dudas que podáis tener y sobre todo que si en el transcurso de estos días hasta que salga la licitación tenéis alguna duda o lo que sea, pues que bueno, ofrecernos, que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que podáis tener. Entonces, os doy paso ya al equipo, no sé cómo vais a intervenir. Buenos días y muchas gracias a todos por estar. Efectivamente, les vamos a acercar hoy vamos a tratar de resolver todas las dudas que tengan para aquellas personas que estén interesadas en licitar y en acceder a la propiedad de estas parcelas. El pliego está estructurado en 13 puntos y tiene una serie de anexos. Se ha intentado hacer lo más sencillo posible, entonces, sin perjuicio de lo que aclaremos hoy, pues efectivamente cualquier duda que quede en el aire se puede resolver hoy mismo, y si no, pues vía ayuntamiento estaremos encantados de realizarlo. El objeto de este pliego, de esta licitación, son la venta de unas parcelas municipales para la construcción de viviendas unifamiliares con algún tipo de protección, sea vivienda VPO o de precio tasado. Se trata de 3 parcelas que luego Javier vamos a poner plano, vamos a identificarlos en planos para que las vean bien. 3. Comenta que no va a haber proyección. ¿Tenemos de proyectar, Toño? Perdón. No, Perdón. Que no. Bueno, pero en todo caso, Javier, después, eso es, identifica dónde están, en qué zona, qué extensión superficial tienen y las características un poco básicas del tipo de vivienda que se puede hacer, partiendo de la base, como ha dicho Minerva, que es una vivienda unifamiliar, no una vivienda de otro tipo, de bloque o de otra característica. Es unifamiliar como requiere la normativa del municipio. Eso es, unifamiliares y aisladas. Identificaremos bien las parcelas y sobre plano, y si no, pues os acercáis y las vamos viendo. Como encima son pocos, sois pocos, pues perfecto. Para vivienda protegida sujeta a alguno de los regímenes previstos en la Ley Foral de Vivienda, y será o bien vivienda de protección oficial con una superficie entre 90 a 120 metros
y vivienda o vivienda de precio tasado, entre 120 a 140 metros, en concreto 120 metros cuadrados construidos. Si se trata de vivienda, el destino de la vivienda va a ser vivienda habitual y permanente y va a quedar prohibido la segunda residencia, precisamente por este régimen de protección. Aquellas personas ¿qué obligaciones tienen que cumplir aquellas personas que resulten adjudicatarias de la parcela? Pues en primer lugar, lógicamente van a tener que abonar los gastos, o sea, el precio de adjudicación de la vivienda y los gastos que lleve la construcción de la misma, lo que tiene que ver relacionado con impuestos y cualquier otro gasto derivado de la ejecución de esa construcción. Tendrá que solicitarse licencia de obras en el plazo máximo de 6 meses desde que se adjudique la parcela. Deberá iniciarse la construcción de la vivienda en el plazo también máximo de 6 meses a partir de la concesión de la licencia de obras y finalizarse la construcción en el plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de elevación a escritura pública de la adjudicación. Esto podrá ser ampliable justificadamente hasta el máximo de 2 años a partir de la concesión de la licencia de obras. Deberá también ocupar y destinar la vivienda a residencia efectiva del adjudicatario y con familiares del mismo durante al menos 5 años, durante los 5 años siguientes a la adjudicación. Se prohíbe la transmisión de la parcela, quedando el adjudicatario obligado a promover por sí mismo la construcción. No valdrá aquello de me adjudico y una vez que ya me la ha adjudicado la vendo a mi hermano. Esto no es posible. Y solamente se podrá hipotecar la parcela para garantizar los propios créditos concedidos para la construcción de la vivienda. Y deberá darse cuenta de esta circunstancia, de este gravamen sobre la parcela, al propio ayuntamiento en el plazo de 1 mes. Un segundo, Minerva, por concretar lo que Minerva ha estado explicando respecto a las obligaciones a cumplir por el adjudicatario, retomar y concretar que, si os dais cuenta, lo más relevante es que a partir de la adjudicación de la parcela, aquel que sea adjudicatario tiene 6 meses como máximo para solicitar la licencia de obras, tiene 6 meses como máximo para iniciar la construcción, es decir, se solicita la licencia, se obtiene la licencia en ese plazo y tiene 6 meses de plazo para iniciar la construcción y 2 años a partir de la adjudicación, es decir, del momento en que se es adjudicatario, entre esos otros plazos para terminar la construcción. Es ampliable, pero a partir de 2 años de la licencia de obras. Es decir, cuando se cumplen los 6 meses de la adjudicación de la parcela, si no se ha solicitado y obtenido la licencia de obras, porque claro, puede solicitar la licencia y no acompañar el proyecto, tal. Hay que solicitar la licencia en las condiciones legales para obtenerla, cumpliendo todos los requisitos para que la arquitecta municipal pueda informar el proyecto y pueda concederse la licencia. Una vez concedida la licencia de obras, ahí hay 2 años maximorum para, digamos, que entrar a vivir. La idea que tenía el ayuntamiento y que el equipo ha solventado con estas condiciones es que a partir de la adjudicación, en un máximo, digamos que de 2 años y en el peor de los casos 2 años y medio, la gente ya que es adjudicataria esté viviendo en las parcelas municipales que se pretenden vender, ¿vale? Eso es un poco por reconvenir para centrarnos en cada parte, ¿vale? Entrando en la parte ya de licitación, ¿cómo tengo que hacer para poder acceder a esta licitación? Decirles que se va a publicar en el portal de contratación de Navarra y que a partir de esa publicación habrá 30 días naturales para presentar las propuestas. Esas propuestas van dirigidas, tienen como si dijéramos 3 bloques y tienen también, por tanto, 3 sobres. Se presentarán por cualquiera de los medios que la Ley de Procedimiento Administrativo permite. Pero estamos en Buñol, pues en el propio registro del Ayuntamiento, en un horario que ya establece el pliego, pues una vez que ya se apruebe en el portal de contratación y dentro de los siguientes
30 días, se presentará. Lo más importante es atender, porque estas cosas no nos suelen tocar constantemente en la vida, es atender bien y seguir bien las indicaciones que dice el pliego de cómo se debe de presentar, para que vaya, lo que se trata es en un primer bloque de identificar la capacidad de quien va a presentar, eso le denominamos a documentación administrativa, y luego los dos bloques siguientes o los dos sobres diferentes, uno lleva documentación que va a ser para valorar en esos criterios que no son cuantificables mediante fórmulas, que luego explicaremos cómo funciona esto, y el siguiente, que fundamentalmente va a ser el económico, el que sí es un criterio o una documentación que va a servir de base para ser aplicada a una fórmula, que eso va a otorgar una puntuación. Por tanto, la documentación a presentar va a ir dividida en 3 partes: la documentación administrativa, en la que vamos a meter pues fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de la persona física licitadora. Hay que decir que se puede licitar a 1, a 2 o a 3, pero de manera separada. A cada parcela podemos hacer, lo que no podremos es ser adjudicatarios de los 3. En caso de que resultáramos la propuesta o nuestra mejor oferta fuera para las 3, tendríamos que optar por cuál nos quedamos. Pero la documentación, por tanto, que debemos presentar, la documentación administrativa, es DNI de la persona licitadora, persona jurídica, si es una empresa o tenemos una sociedad, pues la escritura, estatutos, DNI de quien presenta la propuesta en representación de la empresa y el poder que le faculta para actuar en representación de la empresa. Declaración responsable, esto el propio pliego lleva un modelo, que es el modelo 2, es una declaración responsable, que luego si queréis la podéis ver, pero simplemente se trata de rellenarla y firmarla. La declaración de la renta, contrato de trabajo, cuentas anuales o cualquier documento suficiente que ingrese y acredite los ingresos de la unidad familiar, que debe ser inferior a 6,5 veces el IPREM. Inferiores, por tanto, a 50.000 euros aproximadamente y superiores a 8.797. Hay un mínimo y tenemos que tener capacidad para pagar, pero no nos tenemos que pasar de una cantidad porque estamos accediendo a parcelas que tienen un destino de vivienda protegida. Hay que aportar certificado o volante de empadronamiento de quien presente la licitación o de alguno de los socios de la empresa que acredite estar empadronados en algún municipio de Navarra con antelación mínima 2 años desde la fecha de publicación de la licitación. Ese va a ser el margen, y 2 años. La declaración no justificante también de que la persona titular de la licitación no es titular del dominio o derecho real de uso y disfrute de ninguna otra vivienda en Buñuel, por aquello que decíamos que segundas viviendas, vivienda principal y para residir en ella. Y documento justificativo de haber constituido la garantía provisional como mínimo, que será, ya se os concretará, pero será un 2% del precio sobre el cual se establezca la licitación. Esa garantía provisional después se devuelve y en el caso de que se sea adjudicatario se debe depositar una garantía definitiva que será un 4%. Se complementaría hasta el 4% y en el resto de los casos se devolvería. Se puede presentar en cualquiera de las fórmulas que acepte intervención, pero que puede ser en metálico o puede ser mediante un aval bancario o un seguro de caución también, garantía provisional, de la manera que cada uno quiera aportarla. Y ya está. La documentación administrativa es así, así de básica. En el sobre B, aquí debemos de meter aquellos documentación que permita a la mesa posteriormente evaluar aquellos criterios que no se van a cuantificar mediante fórmula. Después explicaremos cuál es el valor de cada uno de estos criterios. Pero debemos de justificar la mejora en eficiencia energética de la vivienda a construir, porque se trata es de interés para esta entidad local que esa sea la tipología que se implementen estas viviendas, que haya acciones de mejora en eficiencia energética y por tanto se deberán de justificar técnicamente, que haya una declaración o compromiso ya de habitar la vivienda durante un plazo superior a 5 años, su construcción y garantía de su cumplimiento, esa declaración jurada, declaración compromiso con esa eficacia. Sería una condición de resolución si no fuera así, pero ya nos comprometemos desde el propio criterio no cuantificable. Y no se incluirán en este sobre, es importante, ningún dato o ninguna información que revele los criterios del sobre C,
que es donde va lo que vamos a evaluar luego con puntos. Es decir, aquellos criterios que sean cuantificables mediante fórmulas no tienen que atisbarse en ningún momento nada en el sobre B. Se busca la mayor objetividad. El sobre C, por tanto, la primera parte sobre A, la documentación administrativa. En el sobre B, como hemos dicho, esa declaración o compromiso y las mejoras de eficiencia que vamos a establecer o implementar en nuestra vivienda en cuanto a la mejora energética. Y finalmente, en el sobre C meteríamos la justificación, la documentación justificativa de tener a su cargo o no la persona que vaya a pretender que se evalúe el tener a su cargo personas con discapacidad, pues deberá acreditarlo en este sobre suficientemente, por tanto, con el certificado de minusvalía, el grado de parentesco, como si es un hijo, pues libro de familia, certificado de minusvalía suficiente física o psíquica. Certificado o volante de empadronamiento en Buñuel con fecha de antigüedad, como hemos quedado, más de 2 años, que acredite que tiene más de 2 años, y la oferta económica, que va a llevar también un anexo, que es un modelo para que ahí todos igual puedan rellenar cuál es su propuesta económica. Ahora me toca a mí resumir un poco este apartado para lo más relevante y para ver si ello clarifica después de todo lo dicho por Minerva, porque creemos que es importante resumirlo. Bien, lo que va a tener que hacer la persona que quiere comprar es una de las parcelas. Si quiere optar por las 3 porque le gustan las 3, para luego decir no a 2 porque me he quedado una, pero para cada una de las parcelas, la persona que quiera comprarla tiene que presentar un sobre donde vendrá licitación para, como viene en el pliego, para la venta de las parcelas en el Ayuntamiento de Buñuel, el título. Dentro de ese sobre tiene que meterá 3 sobres más. El primer sobre que pondrá sobre número 1, que es la documentación administrativa a la que nos hemos referido. De ahí, lo más relevante es no olvidar que es importantísimo, como ella ha comentado, justificar qué ingresos tiene la unidad familiar. No es solo la persona que licita, sino la unidad familiar con la que convive la persona que licita o va a convivir en esa vivienda. Pero en principio, quien convive también cuenta. Si está percibiendo ingresos, es la declaración. Por eso se puede presentar declaración de la renta o cualquier otro documento que se justifique. Ese es importante, y es importante el certificado de empadronamiento de la antigüedad de 2 años, porque veremos cómo para las personas empadronadas en Buñuel hay mucha más puntuación, además de ser el requisito de que tengan 2 años de antigüedad. Si tienen más antigüedad de empadronamiento, pero eso lo cuento luego, en Buñuel tienen una puntuación añadida. El requisito, que es de la documentación administrativa, sobre 1, repito, sobre 1, aparte de lo que tienen que mirar el pliego que hay que presentar, el DNI y tal, lo más relevante es los ingresos económicos con los que cuenta y la antigüedad en el empadronamiento en cualquier municipio de Navarra con más de 2 años de antigüedad, ¿vale? Hemos dicho sobre grande, dentro sobre número 1, otro sobre más donde se pone sobre número 2. En ese sobre número 2 es donde tienen que ir si quieren que se puntúe algo y por tanto tener unas opciones para poder ser adjudicatario, los elementos referidos a cómo va a mejorar unas condiciones de eficiencia energética en estos tiempos en que la energía pues nos cuesta tanto, cómo va a mejorar esa vivienda para que sea más sostenible energéticamente y con qué medidas se van a actuar, que Javier a lo mejor podrá después concretar. Y es importantísimo la declaración del compromiso, que como decía Minerva, hombre, eso es un requisito ya establecido en la propia licitación, que se va a vivir en Buñuel y en esa casa durante como mínimo 5 años después de construirse, y si no, se resolvería y volvería al ayuntamiento todo lo actuado, con lo cual es un requisito y es a su vez un compromiso que se exige para que la persona que se presenta sea consciente de que tiene que ser para construirse la vivienda y que tiene que ser para habitar la vivienda sola con la familia correspondiente. Sobre número 1, pues, documentación administrativa. Sobre número 2, la documentación justificativa. Normalmente
como tendremos que acudir a un arquitecto o a un profesional para poder hacer después el proyecto, bueno, pues que te puedan plantear las medidas que haría un profesional es suficiente como para que se pueda presentar. No tenemos por qué inventarnos la pólvora o tener problemas para justificar lo que queremos hacer en nuestra casa. En algunos casos será sencillo y se podrá hacer por la propia dinámica de la persona que se presenta o por la propia cualificación, pero en otros casos se puede acudir a un profesional o incluso, yo supongo que se puede preguntar qué medidas están recogidas en el planeamiento, si lo están dentro del ayuntamiento, y los servicios técnicos municipales también podrán informar de las medidas de eficiencia energética que son admisibles y que se entienden como tales en el ayuntamiento. Por tanto, tampoco complicarse mucho la vida pensando que es que esto a ver cómo lo hago. Era la idea que se puede hacer y no es tan complejo. Y por último, el sobre 3 dentro de sobre 1, que incluye el sobre 1, el sobre 2 y ahora el sobre 3. Y en el sobre 3, además de lo de las personas con discapacidad y la oferta económica según el modelo, es importante aportar el certificado o volante de empadronamiento en Buñuel y que conste la antigüedad específica del empadronamiento en Buñuel. Porque como luego podéis ver en el pliego, o si queréis preguntarlo se puede comentar por parte de Minerva, hay una puntuación por antigüedad, que si quieres pues se comenta. Y es importante, por tanto, que no se olvide, porque los puntos para la gente de Buñuel, que ese era el objetivo también de la corporación, el intentar que, bueno, si es un adjudicatario de Buñuel y se va a quedar en Buñuel, pues es más fácil de cumplir el requisito que si es un adjudicatario probablemente de fuera, que igual le pueden cambiar las circunstancias, o no, pero, bueno, en principio la puntuación a Buñuel al empadronamiento está ahí prevista en el pliego. ¿Vale? De 100 puntos, que esto es importante, 100 puntos. 10 tienen que ver con esa primera parte que hemos dicho, los criterios, el tema de la eficiencia energética, la declaración compromiso, y los otros 90 son 40 de ellos, vamos a empezar por lo gordo, 50 va al criterio económico, resultará adjudicatario el que más puntuación tiene. 10 de 100 puntos, 10 van para esa parte que ya hemos hablado, y los 50 restantes tienen que ver con el criterio económico. Y los otros 40 son estos criterios sociales de acreditar persona con discapacidad, por ejemplo, pues hasta 10 puntos, familia monoparental con menores a su cargo, 2,5 puntos, por tanto en el sobre B debe acreditarse ello también. Personas víctimas de violencia de género, 2,5 puntos. Si hay alguien que tuviera alguna circunstancia específica y tuviera duda de cómo justificar esta de manera más privada, pues que haga la consulta en el ayuntamiento y les diremos exactamente cuál es la manera de acreditar esto. Por ejemplo, cosas que pueden ser pues, personas más protegidas o más íntimas, o les explicaremos. Y en cuanto al empadronamiento en Buñuel, hasta 25 puntos. De manera que la máxima, quien esté empadronado y acredite suficientemente más de 10 años de empadronamiento, tendrá el máximo, 25 puntos. Entre 5 años y un día y 10 años, 20 puntos. Entre un año y un día y 5 años, 15 puntos. Entre 6 meses y un día y un año, a un año, 10 puntos. Y antigüedad de 6 meses, 5 puntos. Esto en cuanto al empadronamiento en Buñuel. En cuanto al criterio económico, pues como os digo, es la máxima puntuación, son 50 puntos, pero los otros 50 también, o sea, no todo va vinculado, como veis, no es una subasta, no está vinculado al dinero, es un concurso. Por tanto, resultará adjudicatario quien más puntos obtenga, y una vez que resulte adjudicatario tendrá un plazo para depositar la garantía definitiva y habrá una serie de obligaciones que tenga que cumplir en ese plazo, entre otras la firma del contrato. Este contrato tendrá que ser elevado a escritura pública. Se firma, una vez firmado el contrato hay un plazo para elevarlo a
escritura pública. El incumplimiento en cualquiera de las fases de quien haya sido llamado a ser adjudicatario dará lugar a la resolución de la extinción de ese derecho a formalizar el contrato, y si ya hubiera formalizado el contrato y hay un incumplimiento, se produciría una vocación por parte del ayuntamiento y vendría obligado a entregar la parcela por el precio que ha sido adjudicatario. Todo ello lo tenéis en el pliego, esperamos que no pase, pero si alguien quiere saber también el régimen de resolución de la adjudicación, pues si lo lee y tiene alguna duda, que nos lo pregunte. En cuanto a la forma de pago, pues habrá que pagar de la manera, o sea, en cantidad alzada, única, no cabe fraccionamientos ni pagos aplazados. Hay que abonar el precio del remate por el que uno ha resultado adjudicado. Y no tiene más, es un propio pliego, vais a ver que tiene un índice con esas 13 partes esenciales. Creemos que lo más farragoso puede ser si tengo derecho, si me puedo presentar y cómo debo de presentarme, cómo debo rellenar esa documentación y cómo se va a evaluar o va a valorar esta documentación que yo voy a presentar, cómo va a funcionar la mesa de contratación. Hemos tratado de que sea sencillo, claro, y explicarlo así, no tiene más. Así que por nuestra parte y desde el punto de vista jurídico nada más. Sí, únicamente resumir reseñando, por si puede ser de interés, que el pliego lo que dice son que a los 5 días de la adjudicación se tiene que pagar el precio de la adjudicación, pero es a los 5 días después de terminada la fase de suspensión de la adjudicación, porque como toda la normativa de contratos hay 10 días de plazo para que se pueda interponer un recurso contra la contratación y tal, y hasta que eso no se resuelve, pues no es firme, digamos, la adjudicación. Con lo cual se puede calcular, porque creo que para los que podáis estar interesados, lo de las cuentas también es importante, lo mismo que para ir al banco y hacer la hipoteca. Bueno, pues que sepáis que más o menos, en función de cómo se comunique la adjudicación y tal, la notificación, más o menos en función del trabajo administrativo, pero 15 días mínimo, 20 días máximo probablemente a partir del acuerdo de adjudicación de las parcelas. Calculad que tendríais que poner el dinero para pagarlo en el ayuntamiento, que es una condición imprescindible para poder empezar a hacer nada. ¿Vale? Eso era un poco por concretar. Javier. Buenos días, buenos asistentes. Pues, ¿acaso no nos ponen proyección? Acercarles, por favor. ¿Tienes el ficho para poder proyectar? Lo habían mandado al mail, pero no te preocupes, que les paso las parcelas ahí y ya está. Sí. Ahí están las 3 parcelas, como están poquitos. Vale. Para la tarde, si acaso, sí ya lo traemos. Sí, no, a los asistentes, sí. Las 3 parcelas que las iréis pasando ahora entre los asistentes están en la calle La Barca, que es número 9, número 11 y número 13. Están en los 3 folios las 3 parcelas, están marcadas en rojo. Ya lo traeremos a la tarde para proyectar. Y serían la parcela catastral, la 849, la 850 y la 851 del polígono 2 del Ayuntamiento de Buñuel. Como características más significativas, las dimensiones de la parcela, que son unas dimensiones bastante agradecidas para una buena vivienda, todas tienen 8 metros de fondo, casi 8, y la primera, la 849, tiene 19 metros y medio de fondo, y las otras 2, que ya veréis, la 850 y 51, tienen más, tiene 23 y medio, tienen 4 metros más de fondo. En el planito que os van a pasar ahora les he hecho unas rayas en rojo para que las localicéis. Luego tendrían una edificabilidad máxima, según el proyecto de reparcelación que hubo en su día, aprobado en el Ayuntamiento, de 141,75 metros construidos, eso es lo que se podría ahora mismo construir, y la orientación de la parcela, si no tenéis demasiado hábito en esta interpretación, en el papel que os van a pasar, el norte está hacia arriba, con lo cual el acceso a la vivienda se produciría por la calle La Barca
hacia el noreste, más o menos, y el jardín pues daría hacia el suroeste, que es una muy buena orientación. Si os pasáis por allí, por la zona, cuando estéis delante de las parcelas, veréis que no están delimitadas físicamente. En el frente que hay ahora mismo libre, ahí cabrían 5 parcelas, que en el planito que os están pasando ahora, veréis que a la calle La Barca, desde la parcela que está ahora con un muro, tendríais la número 9, la número 11, la número 13, la 15 y la 17. Tendríais esas 5 parcelas, pero solo 3, las que he marcado en rojo, son las que estarían en licitación, las que pertenecen al ayuntamiento. Las otras 2 pertenecen a otro propietario. Luego, como han comentado ellas, es obligación de todas las administraciones públicas promover vivienda protegida, por eso ha salido como vivienda protegida, y fomentar la eficiencia energética, que por eso también se prima, se bonifica a quien haga una actuación que mejore sobre lo básico, que hoy en día ya se piden viviendas bastante eficientes, pero bueno, el ayuntamiento para poder promocionar ese tipo de viviendas pues ha decidido dar una puntuación adicional, que sería 5 puntos sobre los 100. Hay 100 puntos en juego, por llamarlo de alguna manera, pues 5 puntos se darían a esa mejora de eficiencia energética. Y luego, como ya han dicho ellas también, hoy en día ya, desde el año 95, es obligatorio que cualquier proyecto que se presente en el ayuntamiento esté visado por el colegio profesional correspondiente de arquitectos. Con lo cual, sí o sí, si sois adjudicatarios de la parcela, el proyecto que se presente en el ayuntamiento y que revisará la arquitecta municipal Lourdes, tiene que estar visado por el Colegio Oficial de Arquitectos. Entonces, si no es ahora, pues en un horizonte muy corto de tiempo, os tendréis que poner en manos de un profesional que os guiará y os asesorará, como cualquier otro profesional que nos toca en cualquier ámbito, pues a llevar a buen término ese proyecto de vivienda. Y por mi parte, pues poquito más. No sé si entre los aquí asistentes hay alguna duda más. Creo que Lourdes suele estar los miércoles, si no recuerdo mal, ¿no? Por las mañanas, sí, yo habitualmente. Asesoro al ayuntamiento los miércoles. Entonces, si tenéis algún tipo de duda sobre qué permite o no, pues la persona más indicada es ella, que suele estar los miércoles por las mañanas. La normativa a seguir es el plan municipal de Buñuel, que es público también, está en el ayuntamiento, y el que quiera, a través del SIUM, que son 4 iniciales de Sistema de Información Urbanística de Navarra, puede acceder a aquella normativa y sin ningún problema las dudas interpretativas que hayan, pues en el ayuntamiento serán donde mejor se resuelvan. Muy bien. Yo un poco para terminar, han salido dos puntos importantes, que uno es las parcelas. Como os he dicho al principio, es un problema que hay en Buñuel, la poca edificabilidad que tenemos en nuestro municipio. Es algo en lo que el ayuntamiento ya estamos trabajando para aumentar esa edificabilidad, pero de todo el municipio, porque al final es un problema, pues eso, de todo Buñuel. Y luego, algo que también quiero destacar es que lo que sí que hemos trabajado es para que la gente se nos quede en el pueblo. O sea, porque lo que hemos estado viendo en los últimos 10-15 años es que toda la juventud pues, se nos ha ido a pueblos de alrededor, en los que pues, bueno, pues eso, han tenido otra oferta y otra facilidad pues, para poder construirse su vivienda. Y aquí lo que estamos buscando con este pliego es que la gente joven pues, se nos quede aquí, que os quedéis aquí, que hagáis vuestra familia aquí. Y sobre todo, pues eso, que al final, pues cuando hay niños, hay servicios y hay tiendas y hay vida en un municipio. Y es lo que queremos, que Buñuel no empiece a desaparecer pues porque no hay vivienda, sino todo lo contrario, que empecemos a crear un proyecto todos juntos en el que tengamos esa oportunidad de futuro. Yo he dicho esto, no sé si tenéis alguna duda, si os ha quedado todo claro, no sé si... Yo, personalmente, no sé si tendrá el foro adecuado, pero cuando hablamos dudas sobre la vivienda. Dudas sobre la vivienda, sobre si se puede hablar del precio del terreno. El precio saldrá publicado, eso saldrá publicado en el pliego, se os informará del precio. Eso es. Pues eso que claro, estamos en la reunión, pues decir que a qué nos vamos a meter, que si lo puedo acometer o no, pues eso. Sí, por eso estamos dando la información para que
estén pendientes cuando salga el pliego vendrá ya con su precio para cada parcela. Esa era mi duda. Se supone que saldrá el mínimo, ¿no? Sí, saldrá el mínimo. Yo lo que no encuentro lógico es que se premie al que más, en este caso, yo pienso particularmente que la gente joven va a salir perjudicada porque lo que se está premiando es al que más pague. No, hay un conjunto de puntos. No, pero si el 50% ya es el precio... Es que lo marca la ley. ¿No se puede ser el precio tasado? Sí, ya han informado ellas, ¿eh? La vivienda puede ser vivienda de protección oficial o vivienda de precio tasado. Hasta hablando del suelo, el suelo. El ayuntamiento no puede sacar el suelo como precio tasado, un precio fijo, o tiene que salir a subasta por obligación. La mitad de los puntos la ley, ahora se lo formaré. Estamos hablando de este en concreto. Sí, de este en concreto. A ver, el sistema elegido, que es el de concurso, permite no solo la oferta económica, sino también otros criterios, como son los criterios sociales a los que nos hemos referido o el empadronamiento. Si vamos solo a precio, entonces vamos a subasta. Es otro sistema donde no puede puntuar más que el precio y se pone un tipo y sobre ese tipo se licita. Entonces, ahí pues el que más posibilidades económicas tiene es el que se lo lleva. En el caso del concurso, aunque va con 50 puntos, la fórmula utilizada, que es al poner un precio mínimo en el valor del suelo y un precio máximo, la fórmula utilizada de 0 puntos al que tiene el mínimo y el máximo al que tiene más, permite que se enjuague de alguna manera la cantidad de puntos con la compensación con los otros puntos restantes, los 50 sociales añadidos. O sea, sí se ha tenido en cuenta que no sea tan relevante el criterio económico como lo sería si se hubiera utilizado una subasta, que ya el ayuntamiento rechazó ese sistema precisamente por ser económico. No, lo que no puede... Si el 51% es el precio, ya me sirvió un poco. No, pero fíjese, es que le entiendo perfectamente que tenga esa confusión. A ver, esto es una parcela patrimonial y es del ayuntamiento. Ningún ayuntamiento puede dejar de cobrar lo que vale, efectivamente. Y dentro de eso hay ayuntamientos que dicen, oye, pues yo voy a sacar a subasta y efectivamente va a primar el dinero, porque yo quiero sacar, y con ese dinero que es público, pues voy a hacer otras cosas. En este ayuntamiento ha dicho, bueno, el criterio económico, claro, la intervención, y es imposible no cobrar, y lo que dice usted, pues casi no cobramos o ponemos un precio fijo, pequeño, lo que valga, pero es que esto no está permitido, porque es un criterio competitivo de alguna manera. En el concurso usted tiene, la ley ya obliga a que el criterio económico tenga una relevancia, han ido al mínimo de lo mínimo, y lo que sí se puede establecer es una fórmula, que es lo que trataba Amanda de decir, en la que realmente no se va no se incentiva. Lo que se incentiva no es que se pague mucho sino que realmente se acota el precio. Lo que no se puede hacer es lo que usted dice, que seguramente se hubiera podido, pues igual lo hubieran querido. pero es que eso no, pues claro, sí, porque se les ha tenido que explicar que legalmente pues es que esto no es así. Pero sí que se puede tratar de hacer unos tramos muy pequeñitos para que los puntos realmente no estén en el dinero, no sean lo que la gente va a pagar. ¿El 50%? La ley exige que como mínimo sea el 50, que es la opción que ha decidido adoptar el ayuntamiento porque le parecía la más equilibrada conforme a su criterio. Y la ley te establece como mínimo 50 y como máximo 100. 100 es una subasta, que solo se valora el dinero, y 50 es el mínimo que te exige para este tipo de cosas, que es un concurso, y es la fórmula que ha optado el ayuntamiento, pues enlazado con su voluntad de que el precio sea lo que menos peso tenga de acuerdo a la ley vigente. Para intentar aclarar un poco más, alguien de Buñuel con una antigüedad y con una retribución, unos ingresos económicos limitados, puede permitirse ofrecer menos dinero y ser adjudicatario que otro que no sea así. Porque el peso de la fórmula de esos 50 puntos no se distribuye de la manera en que conceptualmente cuando lo decimos así dices, no, 50, no. Entonces, es evidente que hay. Claro, entonces tú tienes, cuando vas a licitar,
Tú tienes un baremo y te vas a poder hacer idea perfectamente de qué puntos tienes por encima. Si tú haces la fórmula después económica, sabes con qué cantidad económica de menos puedes partir para ser más posible que seas adjudicatario tú con uno que oferte el máximo del precio, ¿vale? Entonces, eso es analizarlo para poder hacer una presentación de una licitación que te cubra el que tú te quieres gastar X y que además puedas quedártelo porque es prioritario sobre el dinero. Eso es analizarlo. Lo de la eficiencia energética, ¿cómo lo vemos? Se va a poner. En el pliego vendrá también reflejado las medidas para justificar esa mejora. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer planes antes? No. Sí, hará falta hacer una declaración. Sí. Por eso les he comentado que el que esté interesado, como obligatoriamente, si uno tiene interés en una parcela es para construirse una vivienda, no le queda más remedio. Entonces, hacer una consulta a un técnico competente, que es muy fácil. El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro tiene un listado de las personas que están colegiados en Navarra. Y luego, adicionalmente, de todas las provincias colindantes, hay profesionales que pueden también visar en el Colegio de Navarra. O sea que tenéis varios miles de arquitectos en España como para poder hacer esa labor, y sería bueno eso, que les preguntasen, pues bueno, la opinión sobre esa parcela, porque va a ser la que va a posibilitar la construcción de la vivienda, sin lugar a dudas. Y eso es una consulta muy rápida, como si vamos a un médico a hacer una consulta, para que se hagan una idea. Sí, mi duda era esa, ¿cómo demuestro yo lo que...? Con una declaración, se va a pedir una declaración, sí. Igual que se va a pedir una declaración de convivir más de 5 años en esa parcela, se va a pedir una serie de compromisos para que se puedan puntuar, sí. Y es una declaración responsable, con lo cual esa persona tiene que comprometerse firmemente. ¿Alguna consulta más? Bueno, pues deciros que estamos a vuestra disposición y luego conforme pensando y tal, tenéis alguna duda, pues eso, que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Pues nada, gracias por vuestras intervenciones.